En las últimas semanas ha vuelto un run de la creación de un ejército europeo, al margen de la OTAN, que permita defender nuestros intereses incluso si llegan a ser diferentes u opuestos a los de la Alianza Atlántica. Para defender nuestros territorios, ya sea Groenlandia, los terrenos de ultramar de Francia o las Islas Canarias, no podemos depender siempre de Estados Unidos. La autonomía estratégica, tan ansiada por las instituciones comunitarias, también consiste en poder desplegar tropas y armamento allá donde hagan falta si la situación lo requiere. Y esto es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Yo soy José Corrochano, esto es Centro de Mando y si te gusta suscríbete y deja un buen like que siempre hace falta. The Americans are looking with some kind of worry if in any continent or in any territory there appears the country or power which starts to become hegemonic in that area. And China, that is the danger for American interest in Asia, that China can become a hegemon in Asia. And in Europe, they see that European Union as an organization can become a hegemon. And that is why they're saying, well, that's not what they want to see. Well, I think that this is a wrong approach. It's a mistaken approach. En los años 50, cuando se crean las comunidades europeas con los tratados de Roma y París, no se piensa, ni de lejos, en compartir las competencias en materia de seguridad y de defensa. Pues los recuerdos de las dos guerras mundiales todavía están muy cerca. El proyecto de la Unión Europea es crítico y llega sin que esté terminado. Tras sucesivas décadas y tratados, se han cedido competencias y continuando con la integración de sus miembros, pero la materia de defensa, los Estados miembros, carecen de una visión de conjunto, que da una unión en torno a unos intereses únicos y comunes, permanentes e institucionales, recogidos en un cuerpo legal que debe obligar y conducir a los objetivos de todos. Las declaraciones del comisario de Defensa no es solo proponer un ejército, un sueño o un deseo, sino establecer una doctrina, un ámbito de actuación, una base de respaldo jurídica, un control político y un escalafón concreto. Sin todo esto no se puede crear ningún ejército, ya sea nacional o supranacional. Una fuerza de 100.000 soldados sin todo esto no es viable y no llegará a unos objetivos concretos y bien definidos. La idea de contar con un ejército europeo no es nueva, pero siempre ha parecido una quimera, debido sobre todo a numerosos retos que debería hacer frente. Entre otros, los siguientes. En primer lugar, si Europa está realmente lista para asumir el rol militar autónomo y los sacrificios que implicaría en caso de decidirse por ello. Esto significa que tendrá que desplegar más y durante más tiempo a sus tropas, para misiones tanto de entrenamiento como verdaderas misiones de actuación, dotación de paz y seguridad a zonas concretas. En segundo lugar, para que exista este ejército europeo es necesario construirlo sobre una pluralidad de intereses nacionales, historias militares distintas y culturas estratégicas incompatibles. Ya sean los 27 e incluso otros países no miembros de la Unión Europea como Reino Unido, Noruega o Canadá tendrán que ponerse de acuerdo. Y 30 países decidiendo no puede ser fácil. En tercer lugar, la necesidad de tener mayor interoperabilidad y mejorar la logística. El denominado Schengen militar, presentado recientemente para facilitar la movilidad transfronteriza de tropas, tanto en tiempos de paz como en tiempos, Dios no lo quiera, de guerra, en caso de conflicto armado, puede ser uno de los mayores retos a los que tenga que enfrentarse este ejército comunitario. Y en cuarto y último lugar, una parte de la población es antimilitarista y no se da cuenta de la situación en la que nos encontramos. En España, Bélgica y Alemania, alrededor del 70% de los ciudadanos prefieren que la defensa de su país sea realizada por un ejército europeo, en lugar de uno nacional o la OTAN. Por ello, la propuesta de Kubilius fracasa y surgen las siguientes preguntas. ¿Quién daría una orden de intervención? ¿Qué países pueden vetarla? ¿Cuál sería el mecanismo de control democrático? ¿Y qué hacer si más de la mitad de Europa se niega a participar? Todas estas preguntas básicas nadie las puede contestar porque realmente no tienen una respuesta, al menos de momento. Y es que plantearse todo esto requiere de una reforma institucional comunitaria, a fondo del proyecto europeo, que no está sobre la mesa ni en el calendario de los Estados miembros ni en el de las propias instituciones europeas.
Entonces, ¿qué? ¿Se podrá llegar a unas futuras fuerzas armadas comunitarias? Yo creo que sí. Llevará tiempo y se podría llegar a establecer un nuevo camino, aunque ahora mismo hay una regulación sobre las obligaciones de defensa mutua en caso de agresión, como es el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, pero que no tiene una estructura militar unificada. Este artículo, teóricamente, cubriría un ataque a Groenlandia, ya que ésta forma parte de Dinamarca, pero bueno, eso, como bien sabéis, habría que verlo llegado el momento. Otra iniciativa sobre la que se podría sentar el futuro ejército europeo son los Eurocorps, un cuerpo militar multinacional de hasta 60.000 efectivos potenciales, o los Battle Groups de la Unión Europea, que son agrupaciones desplegables de aproximadamente 1.500 soldados. No obstante, ambas carecen de operatividad real como ejército integrado. Y es que no se trata de despreciar la integración militar, sino de hacerlo desde una posición de realidad y no desde ese eslogan. La defensa de Europa necesita un refuerzo inmediato, pero no uno basado en crear estructuras paralelas a la OTAN sin resolver nuestras incoherencias políticas internas. Una fuerza común solo tendría sentido si se articula sobre alianzas existentes y no como duplicación de ellas, que tenga capacidad legal de decisión con respecto a las soberanías nacionales y al servicio de un proyecto de civilización, no de titulares ni de comparaciones vacías con otros estados u otras organizaciones. Y es que la idea de Europa no se puede reducir a juntar soldados en una tabla de Excel o disponerlos en un mapa como si fuera el RISC. Porque si lo que se argumenta es precisamente no parecer un conjunto de bonsáis, entonces crear otro más con un nombre diferente no es una solución, sino un teatro o un decorado para mantener una fachada. ¿Y cómo sería este hipotético ejército europeo? Pues un reciente análisis del think tank Bruegel estima que, para que Europa pueda contar con una fuerza disuasoria sin depender de Estados Unidos, al menos como hasta ahora, sería necesario llevar a cabo un esfuerzo de reorganización y refuerzo militar de gran envergadura. Establecer esa estandarización que os comentaba antes y que en concreto se requerirían al menos 300.000 soldados adicionales, así como un parque mínimo de 1.400 tanques, 2.000 vehículos de combate de infantería, 700 piezas de artillería y un stock inicial de más de 1 millón de proyectiles de 155 milímetros para los 3 primeros meses de un posible conflicto a gran escala. Este refuerzo también implicaría una inversión conjunta en defensa cercana a los 250.000 millones de euros anuales, hasta alcanzar aproximadamente el 3,5% del PIB de la Unión Europea. Ya hay varias propuestas encima de la mesa, entre otras la del Partido Socialdemócrata Alemán, para la formación de un ejército europeo independiente. Y es que el 28º ejército de la Unión Europea deberá estar subordinado a la Comisión Europea. Uno de los objetivos sería dar impulso a la integración comunitaria, especialmente en el apartado militar. Otra es la de nuestro país, España, que plantea una coalición de voluntarios en Europa como germen del ejército comunitario. Si queréis un vídeo sobre la mili en España y en Europa, ponedmelo en comentarios. Y es que bajo el liderazgo de Francia y Reino Unido, la coalición de voluntarios ha reunido 35 países en defensa de la causa ucraniana. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, plantea esta misma fórmula para avanzar en un ejército de la Unión Europea. Por una vez, a falta de saber los detalles concretos, estoy de acuerdo con el ministro y el gobierno. Veremos cómo lo desarrolla. Otro punto importante a la hora de establecer un ejército europeo es la aportación de cada uno de sus miembros. Y es que en caso de tener todas las cuestiones necesarias para poder desplegar fuerzas armadas, posteriormente quedaría saber cómo va a contribuir cada Estado miembro. Principalmente se necesitan soldados y armamento, por lo que para tener esos 300.000 soldados adicionales, una estimación proporcional basada en el personal militar activo actual de los países miembros europeos sugiere que el peso debería recaer en gran medida sobre las mayores potencias militares del bloque. Según datos actualizados de 2025, la Unión Europea cuenta con unos 1,5 millones de soldados activos, siendo Polonia, Francia, Alemania, Italia y España los principales contribuyentes. Polonia tiene unos 216.000 soldados, un 14,4% del total, y debería aportar aproximadamente unos 43.200 efectivos. Francia, con 208.000, un 13,9%, contribuiría con 41.700. Alemania, con 180.000, un 12%, sumaría 36.000. Italia, con 160.000, un 10,6%, aportaría 31.800. Y por último España, con 121.000 soldados, un 8%, contribuiría con algo más de 24.000.
el resto de países de la Unión Europea, que en conjunto suman aproximadamente 615.000 efectivos, completarían los 123.300 soldados restantes, asumiendo otras funciones y tareas aparentemente secundarias, pero vitales en cualquier organización militar y en cualquier situación de guerra, como el apoyo logístico, el técnico o el estratégico. En las próximas semanas seguro que habrá más novedades, ideas y cuestiones que, a medida que la Casa Blanca se tomen decisiones que afecten a nuestros intereses europeos, especialmente la amenaza a los territorios y los recursos, será necesario defenderlos, por la diplomacia, pero también, llegado el caso, por la fuerza. Yo soy José Corrochano, esto es Centro de Mando, y si te gusta este episodio y quieres que haga uno comentando cómo sería un despliegue de voluntarios a nivel europeo, pónmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.